Muy buenas, compañeros. Después de más de 5 años ayudando a centenares de hombres a tener más y mejores relaciones con las mujeres, hay una pregunta que se me ha repetido bastantes veces a lo largo de mis programas y es ¿cómo es que realmente lo hacen las mujeres? ¿Cómo ligan las mujeres? Porque la mayoría de los hombres piensan que ellas ligan igual que nosotros, pero no es así. Ellas no van a por ti. Más bien, ellas se posicionan para ser elegidas. Muchas veces envían señales ambiguas y esperan que tú des el paso. Por eso en el episodio de hoy voy a enseñarte cómo funciona su forma de ligar, vamos a analizar esa parte, vamos a ver también qué señales utilizan para abrir esa puerta a que se pueda dar la opción de, pero sin exponerse del todo, y sobre todo vamos a diferenciar también cómo diferenciar el coqueteo real de la simple amabilidad o de la mera simpatía, para que no pierdas el tiempo ni la energía interpretando mal una situación. También vamos a analizar cómo la forma de ligar de las mujeres influye en las relaciones que tengas con ellas y en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de entrar en faena con el episodio de hoy, quiero recordarte que voy a liar algo bastante gordo por la comunidad de email. Será el cambio más grande en todo lo que lleva el proyecto existiendo. Se está dilatando porque estamos trabajando como tarados en este cambio, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina. Cada vez está más cerca y me atrevería a decir que está mucho más cerca de lo que quizá te piensas. Si no te quieres perder estos grandes cambios que van a ocurrir, mi recomendación es que no te los pierdas porque hay unos grandes regalitos que puedes recibir. Debajo de este podcast tiene un enlace para unirte gratis a la comunidad de email por donde soltaré la bomba. Dicho esto, comenzamos. ¿Cómo ligan las mujeres? Bien, la forma de ligar de un hombre es salir a ligar o ir a ligar. La forma de ligar de una mujer es ser ligada. Y esto no es ninguna opinión. Esto es biología y psicología evolutiva pura. El hombre históricamente ha sido el que toma la iniciativa. Buscar, acercarse, hablar, ofrecer valor. Su rol natural ha sido el de competir con otros hombres por acceso a mujeres y demostrar con acciones por qué él es una buena opción. La mujer, en cambio, ha evolucionado para seleccionar y filtrar sin exponerse. Su rol natural ha sido y es elegir entre las opciones que se le presentan y quedarse con la que ella percibe como más valiosa en ese momento de su vida, como más valiosa o como más óptima para el momento o la etapa vital de su vida en la que se encuentre en ese momento. Por eso, cuando un hombre piensa en ligar, visualiza acciones directas, acercarse, hablar, invitar a una cita, tomar riesgos sociales, etc. Su éxito depende de cuán atractivo se perciba, de la capacidad que tenga para generar atracción en el momento y de cuánto valor subcomunique que tiene para que la chica acabe percibiéndolo como un hombre atractivo e interesante, o dicho de una manera, como un hombre que pueda optimizarse o que pueda optimizar la estrategia reproductiva de esa chica en ese momento determinado. La mujer, en cambio, no liga de forma directa, es más sutil, más indirecta y en muchos casos es ambigua a propósito. El modo en el que las mujeres generan atracción funciona de forma muy distinta. Ella se posiciona, se muestra atractiva con la ropa, con la actitud o incluso a través de las redes sociales, envía señales de disponibilidad sin verbalizarla directamente, por ejemplo miradas, sonrisas, cierto contacto sutil o ciertas indirectas sutiles, y crea un marco donde el hombre sienta que tiene permiso de actuar, pero al mismo tiempo, en ese mismo marco en el que abre la puerta a que el hombre pueda actuar, ella se deja el margen para poder cambiar de opinión sin consecuencias de ningún tipo. ¿Y cuál es la razón por la que esto es así? Porque la psicología femenina y su estrategia reproductiva están diseñadas para medir primero y exponerse después, una vez que ya tienen la elección prácticamente determinada. Una mujer necesita tiempo para filtrar, para observar y para decidir si ese hombre puede ser una buena opción o si es mejor, por el contrario, dejarle pasar. Por eso decimos que la atracción femenina funciona como una rueda de volumen, y por eso sus señales suelen ser ambiguas y fáciles de negar. Es decir, luego puede hacerse la sueca y decirse que solamente estaba siendo simpática. Esto le da mucho margen para poder retirarse sin riesgo en caso de que el hombre no le encaje. Así que dicho esto, vamos ahora a profundizar un poco más en cómo ligan las mujeres, qué señales usan para abrir esa puerta sin exponerse y sobre todo vamos a diferenciar un poco cuando la mujer está coqueteando de verdad o cuando simplemente está siendo
amable, para que al final, como decíamos al principio, no pierdas tiempo ni energía interpretando mal la situación. Bien, para entender cómo ligan las mujeres, primero hay que entender su psicología y la biología evolutiva. La estrategia reproductiva femenina ha sido distinta a la masculina desde el principio de la especie. Ambos sexos aportan una célula reproductiva, un espermatozoide en nuestro caso y un óvulo en el caso de ella, pero el coste realmente reproductivo no es el mismo. Aunque aportamos lo mismo, que sería una célula reproductiva, no nos cuesta igual esa célula a hombres o a mujeres. El hombre produce millones de espermatozoides al día, mantiene su fertilidad durante décadas y puede fecundar a varias mujeres en el mismo periodo de tiempo, con un coste biológico mínimo. La mujer, en cambio, solamente libera un óvulo al mes, su ventana fértil es limitada a unos días por ciclo y hasta cierta edad, y si se equivoca en su elección arriesga 9 meses de embarazo, crianza dependiente y, en términos ancestrales, riesgo físico y riesgo social si el hombre desaparece o no provee. Esto que te puede parecer algo de perogrullo, de bueno, vale, pero si ya sabemos que esto funciona así, pero esto que parece, como digo, una tontería, tiene un impacto enorme en absolutamente todo lo que respecta a las relaciones entre hombres y mujeres. Y por supuesto, también tiene un impacto enorme a la hora de determinar cuál va a ser la forma de ligar de cada uno de los dos sexos. Por eso, evolutivamente, la mujer no puede exponerse al rechazo ni elegir a la ligera, porque sus consecuencias potenciales han sido históricamente muchísimo más altas. El coste para ella asociado es mucho más alto. Por tanto, su estrategia se basa en filtrar candidatos, midiendo su valor, midiendo su estabilidad, midiendo la compatibilidad, midiendo su comportamiento, y por eso decimos que una mujer te testea o te pone a prueba. Porque al final lo que está intentando hacer es filtrar para ver cómo encajas dentro de su estrategia reproductiva femenina. Además de esto, ella va a comprobar si ese hombre va a ser la elección más acertada para el contexto y la etapa vital en el que se encuentre en ese momento. Haciendo esto que te estoy diciendo, lo que también consigue es ganar tiempo, precisamente para poder observar bien y evaluar tu estatus, tu marco y tu comportamiento social. Todo ello sin comprometerse, para no cerrarse otras opciones. Por esto, las mujeres siempre tienen planes B u hombres en el banquillo, por eso decimos siempre eso, o lo que nosotros llamamos como orbitadores. Además de esto, otra de las cosas que consiguen con su forma de ligar es evitar riesgos. ¿Cómo? Pues manteniendo su reputación intacta para no quedar como una promiscua, pero no por el factor fulana, que ya vimos en el episodio número 5, que era un mito, sino porque se cerraría opciones a largo plazo si no transmite cierta imagen de fidelidad a los hombres. Por tanto, mientras que el hombre puede permitirse ser directo, casi algo así como un mira, me gustas, te invito a un café, obviamente esto estaría mal hecho, pero básicamente en la mente de un hombre tiene todo el sentido del mundo de si me gusta, tiro para adelante. La mujer, en cambio, tiende a crear un marco donde tú te muevas hacia ella para que ella pueda sopesar. Ella abre la puerta con señales ambiguas dejando que tú des el paso. Así puede seguir adelante si le interesa y decidir de qué forma comportarse contigo en función de si te ve como un hombre que puede optimizar más a corto o a largo plazo, su estrategia reproductiva, que si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo que escuches el episodio 221 de la hipergamia. Y si no le interesa, también puede retirarse sin quedar expuesta si no le termina atrayendo. Y de esta forma no se habrá cerrado ninguna de sus otras opciones. Por eso muchas veces los hombres confunden amabilidad con atracción. Las mujeres no dicen quiero contigo de frente, salvo que estén muy seguras o muy atraídas, pero no suele ser lo normal. Ellas normalmente ponen el anuncio y esperan a recibir las solicitudes. Y salvo que sepas tú cómo comportarte como un hombre más atractivo e interesante, que sepa darle la vuelta a la tortilla, siempre vas a ser tú el que vaya detrás. Pero esto no solamente queda aquí. Esta forma de ligar de una mujer tiene implicaciones tanto dentro de una relación como a nivel social. De hecho, quiero que nos paremos en cada uno de estos dos casos para profundizar un poco más y entender a qué me refiero. Vamos a contestar a la pregunta de cómo afecta la forma de ligar de una mujer dentro de una relación. Bien, esta forma de ligar, la de ser ligada, en lugar de activamente ligar, o podríamos decirlo pasivamente ligar versus activamente ligar, esta forma le da una ventaja estratégica a las mujeres incluso cuando están dentro de una relación formal, porque ella puede mantener abierta la posibilidad de mejores opciones sin romper la seguridad actual que le proporciona esa relación. La naturaleza ambigua de su coqueteo le permite testear a otro hombre, medir opciones potenciales y evaluar si alguno representa un salto de valor respecto a la elección actual. Y esto le permite saltar de rama en rama sin caerse, porque una mujer solo va a dar el salto cuando percibe que la siguiente rama, el nuevo hombre o el nuevo potencial hombre, es una opción de alguna manera segura o de alguna manera mejor que la actual. Por eso, para cuando tú te enteras de la ruptura, ella ya lleva meses alejada de ti o incluso con la decisión tomada.
La estrategia reproductiva femenina, la hipergamia, que como te digo, si quieres profundizar, revísate el episodio 221, no es impulsiva, es una estrategia conservadora. Por eso muchas mujeres no dejan una relación hasta que tienen claro que el cambio es la decisión correcta para su contexto. Y por supuesto también tiene un impacto, como decía al principio, a nivel de cómo la sociedad está configurada hoy en día. Así que vamos a ver esa siguiente lectura que podemos hacer de esto y ese siguiente, mejor dicho, impacto que la forma de ligar de las mujeres tiene en este caso en la sociedad actual. Pues bien, cuando decimos que vivimos en una sociedad basada en lo femenino o en una realidad femenina, lo que significa es que aunque no lo parezca, la sociedad está configurada de forma que se facilite por completo esta estrategia femenina, esta forma de ligar femenina. Por poner solo 3 ejemplos claros de esta configuración favorable, el primero, el contexto social actual facilita el coqueteo femenino. Hoy en día, una mujer puede recibir atención masculina casi sin límites y sin que ello dañe su reputación. Puede interactuar con otro hombre diciendo que es solo un amigo o puede responder mensajes privados o acumular likes en redes sociales porque ella no sube las fotos para ligar, ella sube las fotos por ella misma, sin que socialmente se considere algo inapropiado. Si te has lavado tanto el cerebro para pensar que la más mínima sospecha por tu parte es sinónimo de que eres un manipulador, un machista, un opresor o un carcelario, no es casualidad. Forma parte de la estrategia para que la estrategia reproductiva femenina, valga la redundancia, pueda optimizarse a corto plazo sin perjudicar el largo plazo. Este contexto le permite mantener abierta una red de validación y de potenciales opciones sin tener que asumir el riesgo social que históricamente ha existido cuando una mujer mostraba interés en más de un hombre a la vez. El segundo ejemplo de esto es precisamente las innumerables narrativas culturales que hoy en día respaldan continuamente a las mujeres, lo que nosotros llamamos convenciones sociales. Mira, vivimos con discursos sociales o convenciones sociales que refuerzan el derecho de las mujeres a mantener siempre sus opciones lo más abiertas posible. La prerrogativa femenina que otorga a una mujer el derecho a cambiar radicalmente de opinión sin ninguna repercusión le da una gran ventaja de poder elegir sin nunca equivocarse. Piensa que hoy en día un hombre que comete una infidelidad es atacado infinitamente más que una mujer que hace lo mismo. Las frases como solo estaba siendo simpática o si un hombre se queja o muestra celos es porque es un inseguro y tiene la masculinidad frágil son el escudo cultural perfecto para que ella pueda recibir y jugar con la atención masculina de manera constante sin que nadie le cuestione y sin que esto se interprete como una falta de respeto o de compromiso por su parte. De hecho, como mucho, como se interpreta esto es como una falta de respeto o compromiso por tu parte por sospechar de ella. Y el tercer ejemplo de esto es el acceso permanente a nuevas o a antiguas opciones sin coste. Verás, las redes sociales, las aplicaciones de cita y la narrativa del empoderamiento femenino ha facilitado a las mujeres poder reconectar fácilmente con exparejas o conocer a hombres nuevos sin apenas esfuerzo. De hecho, incluso si ha tomado malas decisiones sentimentales en el pasado, el condicionamiento social actual define la masculinidad de forma que un buen hombre será aquel capaz de perdonar y no mirar su pasado cuando entra en una relación con una mujer. Además, el aborto, los métodos anticonceptivos y la congelación de óvulos no son más que herramientas que les permiten seguir manteniendo vivo su filtro hipergámico para blindarse casi al 100% de una mala decisión y tener siempre abierta la puerta a optimizar con acceso a mejores opciones. Incluso, desde dentro de la manosfera o desde dentro del desarrollo personal masculino y dentro de algunas corrientes Red Pill, que son de todo menos Red Pill, se define la masculinidad en base a lo bien que un hombre pueda facilitar la realidad femenina. Cuando hoy en día, por ejemplo, te venden la idea de que ser un hombre de alto valor es tener mucho dinero, un buen físico y la capacidad de proveer y proteger con el fin último de elegir a una única mujer a la que rendirle culto y con la que formar una familia, en realidad lo único que están haciendo con eso es crear mejores betas para servir mejor las necesidades largoplacistas de la estrategia reproductiva femenina para que ellas puedan ejercer completamente la optimización del corto plazo sin perjudicar su largo plazo. Por tanto, la forma en la que una mujer liga, el hecho de que sea pasiva, de que sea más ser ligada que ligar activamente, el hecho de que filtre y mantenga siempre opciones abiertas, no solamente le da una ventaja en la interacción individual con un hombre, sino que ha configurado reglas sociales completas que la colocan en una posición desde la que puede optimizar continuamente su estrategia al tiempo que se limita continuamente tu estrategia, la estrategia reproductiva masculina. ¿Por qué? Porque para que una estrategia reproductiva sea 100% optimizada, la otra debe verse comprometida.
Y esto tiene una consecuencia directa para ti, y es que si no sabes leer esas señales puedes pensar que no está pasando nada cuando en realidad sí que está pasando. Por tanto, vamos a pasar ahora un poco más a la práctica y a dejar un poco más de lado la teoría y vamos a responder a la pregunta ¿cómo saber si una mujer está ligando contigo? Bien, ya sabemos cómo ligan y por qué, pero ¿y cómo sé yo si está ligando conmigo? Una mujer que está ligando no siempre lo va a verbalizar, hasta ahí estamos todos, pero su comportamiento cambia. Obviamente, esto será más fácil de ver cuando estás frente a una mujer que de por sí es más juguetona. Sin embargo, cuando se trata de una mujer tímida, también va a haber señales claras de interés que podrás leer en su comportamiento o su forma de actuar. Por tanto, hay dos grandes canales que tienes que observar: el lenguaje verbal, pero sobre todo el lenguaje corporal femenino. Vamos con el primero, lenguaje verbal de una mujer cuando liga. Es importante tener en cuenta cómo una mujer disimula muchas veces cuando le gusta a un hombre y tenemos que tener en cuenta eso para prestar atención a esas pequeñas señales que acaban delatándola. Si quieres profundizar en esas pequeñas señales, te recomiendo escuchar el episodio 316 de este podcast. Además, precisamente por su naturaleza ambigua que decíamos antes, es imprescindible que siempre observes todo el contexto completo y nunca asumas atracción o interés solo por una forma de señal aislada o por un indicador aislado que hayas visto. Algunos ejemplos clásicos de esto, de señales verbales en las que podemos detectar cierto interés, son el nerviosismo que pueda tener al hablar. Por ejemplo, si ella normalmente es tranquila pero contigo se acelera, tartamudea o se ríe sin un motivo aparente, normalmente esto es señal de una cierta tensión emocional. No significa siempre atracción sexual, pero sí que la conversación no le es indiferente como mínimo. Otro de los indicadores es la risa exagerada. Cuando una mujer se ríe con más fuerza de lo habitual o se ríe incluso de chistes que aparentemente no tienen gracia, suele ser una señal de que busca tu aprobación y por tanto busca crear una conexión emocional. Otro de los señales son los halagos sutiles. Obviamente, rara vez te vas a encontrar una mujer que sea directa. Una mujer atraída no te va a decir eres el hombre más atractivo que he visto en mi vida, pero sí que puede soltar frases más sutiles como esa chaqueta te queda bien, tienes un estilo muy relajado, tienes una buena vibra, me gusta tu peinado, etc. O incluso el hecho de que detecte cambios en ti, como un nuevo corte de pelo o una ropa nueva que te hayas comprado, y que te lo verbalice también suele ser una buena señal. Al final, si te fijas, son puertas abiertas para seguir la interacción y buscar de alguna u otra forma esa aprobación tuya. Otra de las señales suele ser el utilizar tu nombre y sobre todo el hacer bromas más personales. Si repite tu nombre al hablar o crea bromas internas, está al final intentando crear vínculos personales y esta es una forma de hacer que la interacción contigo sea bastante diferente de una charla normal que podría tener con cualquier otra persona. Por último, el hecho de que ella cree excusas para entablar una conversación contigo también sería un indicador. Por ejemplo, si continuamente te pregunta cosas que son obvias o te pide ayuda con tareas que claramente podría hacer ella sola, no es casualidad. Es una señal de que está buscando formas indirectas de hablar contigo. Pero como no todo es lo verbal, también tenemos que prestar atención a lo que hace, porque es mucho más importante lo que hace que lo que dice. Entonces también tendremos que prestar atención a cuál es el físico, o el lenguaje físico, mejor dicho, el lenguaje corporal de una mujer que está ligando. Porque saber interpretar bien el lenguaje corporal femenino cuando le gusta a un hombre, cuando se siente atraída por un hombre, es algo fundamental para que sepa o aprenda a leer su nivel de interés o de desinterés y que no hagas nada que esté descalibrado. Si quieres profundizar más en esto, te recomiendo que escuches el episodio 320 de este podcast donde profundizo en este tipo de señales. Pero por hacer un recap muy rápido, algunas de las señales muy clásicas serían un contacto visual prolongado y repetido, que te mire más de lo normal, que mantenga la mirada un segundo más de lo habitual, que vuelva a mirarte aunque aparte la vista en un primer lugar. Todo esto son clásicos signos de interés y algo más importante que esto ya no es solamente si te mira o no, sino la forma en la que te mira. Otra señal sería el hecho de que haga contacto físico contigo de manera espontánea, como rozar tu brazo al pasar, tocar el hombro o tocarte el antebrazo mientras habla contigo, o acercarse físicamente más de lo que lo haría con un desconocido. Al final, piensa en esto como mini excusas para buscar proximidad contigo, y obviamente no va a buscar proximidad física con un hombre que no le atrajera nada. Además de esto, otra de las señales puede ser la clásica jugar con su pelo o con accesorios. El hecho de que se recoloque el pelo, se recoloque la ropa y demás, es como si se arreglara sutilmente para verse mejor delante de ti. Si notas que ese gesto ocurre mientras te mira o cuando tú entras a la interacción, suele ser un indicador de interés y un deseo de querer causarte una buena impresión. Además de esto, posturas corporales abiertas o postura corporal suya que esté orientada hacia ti, o incluso microgestos como lo de morderse el labio, lo clásico de morderse el labio, o humedecerse los labios, o inclinar la cabeza cuando está hablando contigo. Todo esto son gestos inconscientes o señales femeninas de interés que suelen manifestarse cuando empiezas a hacerle cierto tilín y se da el contexto adecuado. Pero claro,
La eterna duda aquí con esto es, vale, pero ¿y cómo sé yo si está atraída o si solo está siendo simpática sin tener que llevarme una lista en un blog de notas de todos estos detalles que has estado diciendo? Pues bien, vamos a ver esas diferencias entre cuando una chica tiene cierto interés y cuando realmente está simplemente siendo amable. Porque uno de los errores más comunes de los hombres es confundir la amabilidad o la simpatía con coqueteo o con atracción. Por ejemplo, una camarera que sonríe, una compañera de trabajo que te escucha atentamente o una amiga que te da un abrazo no necesariamente está ligando contigo. Y esto es lo que más duda genera a los hombres que no saben cómo leer el lenguaje femenino. Sin embargo, la clave y la diferencia está en la intensidad, la frecuencia y el contexto en el que se dan esos indicadores de interés. Si es simplemente amabilidad y simpatía, generalmente la sonrisa va a ser cordial, habrá una distancia personal normal, el lenguaje corporal será más tirando a neutro y la conversación va a ser muy poco personal. Pero si por el contrario hay cierto inicio de atracción, el contacto visual va a ser más prolongado, puede haber contacto físico espontáneo o ciertos toques, va a haber cierta tensión en la forma en la que te sonríe y te mira, y una conversación que se va a mover más rápidamente al plano personal, porque al final querrá saber más de ti. Si quieres una regla práctica, recuerda esto. Si solamente ves una señal aislada, probablemente es amabilidad. Si ves 3 o más señales seguidas y conscientes, probablemente es interés y estás frente a una mujer interesada por ti. Dicho de otro modo, que esto es más fácil incluso, piensa en todas las chicas que 100% seguro sabes que no tienen ningún tipo de interés en ti y piensa en cómo se comportan. Todo lo que no sea eso, probablemente sea cierto interés. Al final piensa que las actitudes de una mujer cambiarán en función de si está frente a un hombre que ella percibe como atractivo o interesante o si está frente a un hombre que no le despierta el más mínimo interés. Por tanto, recuerda y como conclusión de este episodio que las mujeres ligan de forma muy diferente a los hombres, más indirecta, de una forma más ambigua, de una forma más emocional. Al final, ellas abren la puerta, pero esperan que seas tú el que dé el paso para así tener margen para poder filtrarse, o filtrarte mejor dicho, y testear tu comportamiento. Si aprendes a leer el lenguaje corporal femenino, el lenguaje verbal y a diferenciar entre estas señales reales o la simple cordialidad, vas a tener obviamente una clara ventaja sobre la mayoría de los hombres, porque la mayoría de los hombres siguen confundidos porque miran pero no ven. Si tú aprendes a leer estas señales de interés de una mujer y a responder con un marco sólido y masculino, te aseguro que vas a jugar un juego totalmente diferente al del resto de los hombres. Un juego en el que tú eliges y no esperas a ser elegido. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y te recuerdo que está mucho más cerca de lo que piensas el gran cambio enorme que se avecina a este proyecto, el cambio más bestia de lo que llevamos en estos últimos 5 años de proyecto, o casi 6 realmente. Si no te quieres perder el gran cambio más bestia del universo y el pedazo de regalo que tengo para ti, estés en la situación en la que estés, sentimentalmente, mi recomendación es que te apuntes gratis a la lista de email, a la comunidad de email, y para ello tienes debajo un enlace debajo de este podcast. Haz clic ahí y te veo dentro. Llevo meses esperando anunciar esto, así que cuando lo anuncie me voy a quedar descansando. Y si tú no te lo quieres perder y te recomiendo que no te lo pierdas, porque ya sé que te conozco y no te lo vas a querer perder, debajo tienes ese enlace. Así que nada, espero como digo que te haya aportado valor y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.